Empezamos. Vamos a empezar en lugar, a veces para entender un concepto, explicar qué no es programación neurolingüística también nos puede ayudar a entender qué sí es PNL, porque hay como falsos mitos con este tema, ¿no? Entonces, PNL no es la panacea. Programación neurolingüística no tiene que ver con algo que te va a sacar de todos los problemas de tu vida, que te va a dar la paz infinita, te va a llevar a los estados interiores más plenos. No funciona así exactamente la cosa. Programación neurolingüística tampoco es que vas a multiplicar tus ingresos por 10 o por 100 si haces un curso de PNL. Yo llevo 10 años trabajando y trabajándome en estos campos. Y yo siempre digo, por asistir a un curso, a un taller o a una formación, no va a cambiar absolutamente nada en tu vida. Es cuando tú incorporas aquello que has aprendido en ese taller, en esa charla, en esa formación, en tu día a día, donde entonces sí pueden haber cambios, no por asistir a un curso, sí por incorporar ese aprendizaje, no por ir al gimnasio y ver cómo el profesor hace pesas, te sale a ti el músculo. Pues esto es sencillo, pero a veces... Es decir, ¿qué hago yo con lo que he aprendido? Programación neurolingüística no tiene que ver con manipular a nadie. Es decir, manipular a alguien a través del lenguaje, si bien es cierto que te da muchas herramientas para comunicarte de una forma mucho más efectiva y eficaz con el otro. Y para generar, que esto es lo que vamos a explorar en este ratito que vamos a estar juntos, y para generar, bueno, pues ciertos recursos para empatizar, para generar esa sintonía, ese entorno que nos ayude a mantener conversaciones que puedan ser más productivas o poderosas. Tampoco es terapia, aunque sí es terapéutica. Y es terapéutica porque nos enseña cómo funciona nuestra mente, porque nos da ese puntito de más de decir, oye, ¿qué puedo hacer yo para mejorar esos patrones de comportamientos que tengo? ¿Cómo darme cuenta de qué me funciona en la vida, de qué no me funciona? Entonces, como además está también basada en 3 terapeutas de la época, que ahora lo vamos a ver, pues no es terapia, sí resulta terapéutica. Por lo tanto, ¿qué sí es PNL? A mí me gusta definir, yo tengo mi propia definición, ahora vamos a ver otras definiciones, pero yo la definición que he encontrado es que programación neurolingüística es programar, muy fácil la definición, la verdad, programar neurológica y lingüísticamente nuestra mente para obtener mejores resultados en nuestra vida. Sencillo. ¿Cómo nace la programación neurolingüística? Ahora veremos más definiciones. ¿Cómo nace? Pues bueno, aquí tenemos a Richard Bandler, que era estudiante de informática en los 70 en la Universidad de California, estudiante de informática, matemático y psicólogo. Y él quería hacer su tesis doctoral y la pregunta que se había hecho y quien acompañó a esa tesis doctoral, John Grinder, lingüista estadounidense, la pregunta que se había hecho era la siguiente. O sea, esto no lo hemos hecho muchas personas, tampoco es que... Pero, ¿qué hace que haya personas que obtengan resultados extraordinarios? Y que haya personas que hagan lo que hagan, no obtienen esos resultados. ¿Dónde está la diferencia que hace la diferencia? Entonces, su tesis doctoral, que fue acompañada tanto de Richard Bandler por John Grinder, trataba de eso. Ellos querían sistematizar los procesos que hacían personas que obtenían buenos resultados. Ellos querían saber cómo lo hacían. Y entonces para ello lo que hicieron fueron modelar, observar el trabajo de Virginia Satir, fundadora de la terapia sistémica familiar. Modelaron también a Milton Erickson, fundador de la hipnosis ericksoniana, que muchos hemos oído hablar de la hipnosis ericksoniana, y también a Fritz Perls, fundador de la terapia gestáltica, esa terapia que va un poco más de presente a futuro, la tercera fuerza, que va enfocada a descubrir talentos, capacidades y dones de las personas. Modelaron a estos 3 terapeutas porque eran los que mejores resultados estaban obteniendo con el trabajo que hacían. Y entonces ellos descubrieron
el resultado de su tesis doctoral fue que la mente y el lenguaje se puede reprogramar para que influya en el cuerpo y la conducta. De ahí nace su primer libro, La estructura de la magia. Lo que antes quedaba relegado con la etiqueta de habilidad y don, ahora podía ser aprendido. En los años 80, 75-80, tuvieron un gran éxito y los talleres, las formaciones que hacían valían en torno a 10.000 euros cada taller que esta gente hacía, porque realmente, bueno, pues era curioso los resultados y cambios que obtenían las personas que se formaban con ellos. A día de hoy, John Grinder y Richard Bandler están peleados, pero todavía viven los dos y bueno, la verdad es que es curioso el legado que han dejado. Por lo tanto, ¿qué sí es PNL? PNL es el estudio y modelaje de la excelencia humana. Identifica patrones de comportamiento de éxito, a veces generados de forma inconsciente, para que nosotros podamos generarlos de forma consciente. Os voy a poner un ejemplo. Mirad, yo tengo dos hijos, Lidia, de 14 años, y Adrián, de 12 años. Adrián, cuando se pone a pintar Spidermans, lo hace con una alegría fuera de lo normal y obtiene unos resultados extraordinarios. A veces, cuando se pone a estudiar matemáticas, que tiene muy buenas notas, si me está escuchando, para que no quiero yo, pero cuando se pone a estudiar matemáticas, digamos que a lo mejor lo hace con un poco más de reticencia o le cuesta un poquito más. Es decir, todo el mundo tenemos patrones de comportamiento de éxito, de cosas que hacemos y que nos gusta hacer y predisponemos nuestro cuerpo a hacerlo de forma excelente y es más fácil que obtengamos resultados excelentes y otras tareas o actividades que nos cuestan más. La idea es, yo me he dado cuenta cuál es el patrón de comportamiento de él cuando va a hacer Spiderman, incluso tararea una canción, la forma de su cuerpo, cómo se sienta en la silla, es totalmente diferente a lo mejor cuando va a estudiar matemáticas. Madre mía, qué rollo ahora matemáticas en lugar de estar dibujando Spiderman. ¿Qué ocurre si yo cojo esa actitud, esa corporalidad en la parte de me llevo ese patrón a cuando yo quiero estudiar matemáticas? Entonces, de lo que trata la programación neurolingüística es de darte cuenta qué cosas haces tú ya de forma extraordinaria para poder ponerla en práctica en otras tareas, y para esto hay una serie de ejercicios, en otras tareas que a lo mejor te cuesta un poco más. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Me estoy explicando, chicos, chicas? Gracias. ¿Qué más es PNL? Es la ciencia de cómo dirigir el cerebro de manera óptima para lograr los resultados que desean. Aquí hay una cosa que esto es muy sencillo, muy básico, y la PNL dice, la buena formulación de objetivos tiene que ver con un principio básico, que es tener claro cuál es el resultado que quieres obtener. Y aunque esto parece sencillo, hay muchas personas que tienen muy claro lo que no quieren, pero no tienen tan claro lo que sí quieren. Entonces, la primera idea es, bueno, ¿cuál es el resultado que sí quiero obtener? ¿Qué recursos tengo? ¿Qué recursos me faltan? ¿Qué voy a hacer para acceder a esas acciones que me ayuden a conseguir ese resultado? Por lo tanto, con programación neurolingüística también trabajamos la parte de resultados o la buena formulación de objetivos. Mi profesor, mentor, Jaume Centellas, dice que la programación neurolingüística son todas aquellas experiencias que nos faltan por vivir desde una comprensión distinta de las mismas. Él hace una metáfora y dice, imagínate que nosotros vamos surcando los mares con nuestro barco, ¿vale? Y en ese surcar los mares tenemos días maravillosos, de una luz fantástica, pero también hay días que podemos tener tormentas. Estar vivo conlleva tener buenos días y quizás tener tormentas. Tormentas como la pérdida de un ser querido, tormentas como la pérdida de un trabajo, la pérdida de una pareja o un proyecto que a lo mejor no llega al lugar que a ti te gustaría. Entonces él dice que la programación neurolingüística te da las herramientas para atravesar esa tormenta y salir fortalecido de ella, lo que llamamos resiliencia. ¿Vale? ¿Y por qué se llama programación neurolingüística? Aquí ya me apetece a mí que intervengáis vosotros, pero bueno, voy a intervenir yo sola.
Bien, ¿por qué se llama programación neurolingüística? Se llama programación. Programación le llamamos a todos aquellos aprendizajes que hemos hecho que nos sirven para interactuar con el mundo. Por ejemplo, el lenguaje, para yo poder comunicarme con otras personas, montar en bici, todas esas creencias que yo tengo, quizás que me sean más poderosas o más limitantes o menos limitantes, todo el aprendizaje que yo hago que me sirve para interactuar con el mundo. Un ordenador, pues todos los programas que tienen que nos sirven para obtener ciertos resultados, el Excel, el Access, todas esas cosas, las aplicaciones. Eso es a lo que llamamos programa. Neuro, porque todo aprendizaje pasa a través de nuestra neurología. Y lingüística, pues porque esta información nosotros la codificamos a través del lenguaje. Por eso, cuando le preguntaron a John Grinder y a Richard Bandler, oye, ¿no hay otro nombre más amable para ponerle a esta metodología? Hubieran dicho, pues sí, quizás patrones de éxito, pero realmente lo que es fiel al trabajo que ellos hacían era ese nombre, programación neurolingüística. Todos los programas que adquirimos a lo largo de nuestra vida que nos ayudan a interactuar con el mundo, eso pasa por nuestra neurología para consolidar ese aprendizaje y nosotros lo codificamos a través del magnífico lenguaje. Y aquí es donde, como vamos a ver un poquito más adelante, la programación neurolingüística tiene un gran impacto. Es decir, selecciona profundamente la estructura profunda del lenguaje y cómo esa estructura del lenguaje nos hace comportarnos de una determinada manera. Otro de los grandes beneficios de la programación neurolingüística es que muchas veces las personas reaccionamos a la vida. No tenemos la capacidad de elegir la conducta que más se adecue al objetivo que yo quiero conseguir. ¿Se ha entendido esto? Un niño, cuando tiene un juguete, le quitas el juguete, reacciona. Pues a lo mejor, dependiendo de los recursos que tenga, pues dice, puedo pegarle, puedo irme a llorar, puedo decírselo a la profesora. Pero lo ideal sería, y nosotros muchas veces en nuestra edad adulta utilizamos ese mismo comportamiento. La programación neurolingüística, decía Bandler y Grinder, el elixir de los dioses es tener muchas opciones. Entonces, la programación neurolingüística lo que hace es darte ese mayor número de opciones para que tú elijas a voluntad la conducta que necesitas para conseguir ese resultado. ¿A que suena guay? Pues es que está muy bien. Bien. La programación neurolingüística, PNL, también se asienta sobre unos pilares fundamentales. Esos pilares fundamentales les llamamos presuposiciones, es decir, nos invita, igual que todas las personas tenemos nuestro sistema de creencias, la PNL también tiene ese sistema de creencias, esas presuposiciones, donde invita a las personas que aprenden PNL a presuponer ciertas cosas. Una de las presuposiciones, el fracaso y el éxito no existen, solo existen resultados. Tú realizas una acción, ¿por qué? ¿Y por qué esto? Porque las palabras activan programas que nos pueden potenciar o limitar. Y uno de los programas que más limitan a las personas es el fracaso, el sentirse fracasado. Entonces, como hay un excelente cuidado con el lenguaje, una de las presuposiciones que imitan es el éxito y el fracaso no existe. Lo que existe son resultados. Si yo no he obtenido el resultado que deseaba, pivoto, hago algo distinto, el entorno me devuelve una información y yo desde esa información aprendo y hago algo nuevo. ¿A qué tiene sentido esto? ¿Estáis bien? Yo os veo un poco, si no me pongo aquí a bailar o ponemos Chayanne, Madre Tierra o cualquier cosa, ¿eh? Vale. Otra de las presuposiciones de la programación neurolingüística es todo el mundo elige la mejor opción que tiene disponible, la mejor conducta que tiene disponible. Si tuviéramos otra opción disponible, nuestro sistema, que es muy sabio, ya la elegiría. Entonces, de lo que se trata es de darnos más opciones. Otra es la responsabilidad de la comunicación es del comunicador. Esta es muy buena porque... Y luego vamos a profundizar un poquito también en ella. ¿Por qué? Porque no se trata de lo que yo diga,
se trata de lo que vosotros entendéis de lo que yo he dicho. Entonces, cuando una persona tiene que liderar un equipo de trabajo, es importante que tenga en cuenta que la responsabilidad de la comunicación es del comunicador y que tú tienes que asegurarte, hay una herramienta que la vamos a ver también en el metamodelo, que esa información que tú querías que llegara ha llegado. Porque no solamente hay sino conflictos o problemas en lo que son entornos de trabajo, sino también con la familia, con la pareja, con las amigas, amigos y sobre todo, con los hijos. ¿Vale? La presuposición sobre la que nosotros vamos a compartir hoy, sobre la que vamos a trabajar, es... A ver, ¿quién me la dice? ¿Cómo te llamas? Yolanda, exactamente. El mapa no es el territorio. Esta es una de las presuposiciones sobre la que entender en profundidad cómo es esta presuposición implica entender exactamente qué es programación neurolingüística. Y yo voy a compartirla con vosotros de la mejor forma que sé. Y para eso voy a modelar, que no copiar, modelar. Hay gente que me dice, pero es que estás copiando. Digo, ya, pero es que yo hablo el idioma que hablo porque alguien me lo enseñó y lo copié. Aprendo matemáticas porque alguien me lo enseñó. Entonces, vamos ahí aprendiendo de tal. Y entonces, ¿qué ocurre? Que hay una persona que explicó un tema en una entrevista que le hicieron en las entrevistas estas que hace el BBVA y me encantó. Se llama David del Rosario. No sé si habéis visto la presentación, pero si no, os invito a que la veáis. Si está bien modelar, también decir de quién modelas. Esto es honesto también. Se llama la ciencia de la felicidad o la felicidad vista desde la ciencia. Y él explica lo siguiente. Y a mí me sirve para transmitiros qué es el mapa, no es el territorio. Vamos a entender mapa como la percepción mental que yo tengo en base a todas las experiencias de mi vida. Es decir, podemos decir mapa es igual a mente, territorio es igual a la realidad. Hay muchas personas que confunden la realidad con su mapa. Y entonces dicen, yo tengo la razón de todo. Entonces, esto abre otro mogollón de posibilidades, ¿vale? Y David del Rosario lo explica de la siguiente manera y yo hoy lo voy a compartir con vosotros también igual para transmitiros esta información. Vamos a imaginar que la realidad es este folio. Y en este folio, ¿vale? Tenemos todas las cosas que nosotros somos capaces de percibir a través de nuestros sentidos. Todo lo que somos capaces de ver, todo lo que somos capaces de escuchar, ese ruidito, mi voz, todo lo que somos capaces de sentir. Pues nuestra ropa, la temperatura de la sala, pero en este folio, que es la realidad absoluta, vamos a imaginarlo poniendo la metáfora, también está todo lo que nuestra mente no es capaz de percibir, todo lo que nuestros sentidos no son capaces de percibir. Aquí tenemos pues las ondas de radiofrecuencia que utiliza nuestro móvil, los virus, las bacterias, los rayos láser, esto sí, todas aquellas cosas, las dimensiones, un montón de dimensiones que dice la física cuántica que tenemos y que no somos capaces de percibir. ¿Vale? ¿Se entiende esto? Por lo tanto, aquí está todo lo que nosotros somos capaces y no de percibir, que significaría la realidad o el territorio, llevándolo a la presuposición de la programación neurolingüística. Siendo muy benevolentes, nuestra mente, nosotros a través de nuestros sentidos, ¿cuánto más o menos podemos percibir de la realidad? ¿Qué porcentaje? Bueno, dicen que el 10%. Dicen que el 10%, ¿vale? Pero vamos a ver porque el que ha dicho el 1% no va muy desencaminado. El 10%, entonces, si esto es el 100% de la realidad, esto sería el 50% de la realidad, esto sería el 25% de la realidad y esto sería el 12,5% de la realidad. ¿Estamos de acuerdo? Pero es que de ese 100% de lo que mi mente sí es capaz a través de mis sentidos captar, el 90% son procesos inconscientes.
y solo el 10% son procesos conscientes. Por lo tanto, de este 100% de la realidad que mi mente es capaz de captar, esto sería el 50%, esto sería el 25%, esto sería el 12%, el 12,5% y esto sería el 6%, más o menos. Vamos a ver. Si esto es el 100% de la realidad, este trocito que falta es toda la información que yo tengo, que es prácticamente un 99,5% que yo me dejo fuera, es la información que yo tengo para decidir si una persona me cae bien o me cae mal, para decidir qué carrera voy a estudiar, para decidir cómo me comporto ante las situaciones complicadas de la vida. Solamente ese porcentaje. Por lo tanto, darnos cuenta que el mapa no es el territorio, es decir, que tu percepción individual del mundo no es la realidad absoluta, nos ayuda en varias cosas, entre ellas a entender el mapa del otro. Pero antes de entrar aquí, vamos a ver cómo se configura el mapa de una persona. ¿Cómo creéis que se configura el mapa de una persona? ¿A través de qué? Exactamente, las interpretaciones, las experiencias. Mira, yo me he traído aquí un cubo de basura, pero no porque nosotros en nuestra mente tengamos basura, o sí, no lo sé, ¿vale? Vamos a imaginaros que esto es mi mapa, mi mente, y vamos a ver cómo se configura esta parte. Yo voy a compartir con vosotros algunas cosas. ¿Estamos de acuerdo que hay una base genética y epigenética que tiene algunas predisposiciones a la hora de comportarnos? ¿Vale? Pues entonces, digamos que... ¿Se escucha bien? Sí, estado de ánimo. Si tengo hambre, ¿no? Exactamente. Vamos por aquí. Sí. Mi base genética, ¿estamos de acuerdo? ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo que también ese mapa que a mí me ayuda a interactuar con el mundo también se configura a través del modelo social y cultural donde yo vivo? Es decir, no es lo mismo tener una religión islámica que te condiciona de una determinada manera que la nuestra. Entonces, el entorno social y cultural también influye en cómo se configura ese mapa, esa mente. ¿Y la educación que recibimos? ¿Creéis que influye en cómo yo percibo luego el mundo y nuestra familia? La educación que recibimos de ellos. También influye en ese mapa algo que a mí me encanta, pero que esto es material para otra conferencia. Los dones, talentos y habilidades. Muchas veces que ponemos en fase, en práctica, y muchas otras veces que nos morimos sin ni siquiera darnos cuenta que eso que se te daba tan bien hacer y a lo que tú no le dabas importancia era un talento. Y que hubiera estado genial que lo hubieras puesto al servicio de otras personas. Y que desde ahí también uno puede vivir muy bien. Y había un profesor que decía, aquella persona que ama lo que hace está benditamente condenada a ser feliz. Dones, talentos y habilidades. Mirad esta, cómo la tengo. Es cierto que también ese mapa se configura a través de nuestro sistema de creencias y que nuestro sistema de creencias también se han configurado de alguna manera a través de, como decía el compañero, las experiencias que hemos vivido y también creencias que hemos heredado de nuestros padres, de nuestra familia, de nuestra cultura, de la educación que hemos recibido. Hay aquí, he puesto 6 de las creencias, porque sabemos que tenemos creencias limitantes y creencias potenciadoras. Como dice otra de las presuposiciones de la PNL, toda conducta es útil en algún contexto. Lo que pasa es que hay veces que esa conducta que era útil en un contexto se queda ya obsoleta y ya no hace falta. Luego vamos a entrar, pero ¿se entiende esto? Podría poner un ejemplo un poco cabroso, pero voy a seguir adelante, luego si acaso lo pongo. Nuestro sistema de creencias y valores. Hay creencias que nos potencian y hay creencias que nos limitan. Creencias que nos limitan todo lo que tiene que ver con no puedo, no valgo o no soy capaz.
Esto automáticamente limita nuestra mente, se activa lo que se llama la mente egótica disfuncional y ocurre una serie de situaciones químicas en nuestro cuerpo que nos hacen actuar con pocos recursos. Nosotros lo vemos mucho con las personas que hacen el programa de hablar en público. Cuando tú tienes la capacidad de comunicarte y que la otra persona te entienda, pero oye, subes aquí en el escenario y pierdes esa capacidad. Dices, ¿qué ha pasado? Si yo juraría que sabía hablar, que el lenguaje, yo me comunicaba con otras personas. Y cuando subes aquí, entras como en un bloqueo que dices, ostras, no he dicho lo que quería decir, no he transmitido lo que quería transmitir. Bueno, y la forma en la que yo interpreto o en la que yo me hablo también implica que me quede sin recursos. ¿Se entiende esto? No tengo dinero y por eso no puedo hacer estas cosas. Esto viene también mucho de un sistema de creencias que tenemos ahí para trabajar. No soy suficiente bueno o inteligente. Nunca tendré éxito. No empiezo a... Estas son las creencias más típicas, las 6 creencias más típicas que mucha gente tiene, ¿vale? Lo he sacado de Google, las creencias típicas, también lo hemos confirmado con otras fuentes. No empiezo hasta que tenga todo perfecto. Parálisis por análisis. Esto para emprender es súper castrante. Es que no sé, no lo sé cómo hacerlo. El que tiene un qué, aparece el cómo. Es cierto que ese porcentaje chiquitito de nuestra mente, ese mapa, también efectivamente se compone de las experiencias vividas y de los hábitos, conductas, comportamiento y comunicación. Por lo tanto, ¡ay, qué cara! Échame una risica, hombre. Con este mapa voy yo interactuando con el mundo. Con este mapa, que solamente es único, es decir, hay tantos mapas como personas sabemos en esta sala, es como voy yo interactuando. Entonces, entender que el mapa no es el territorio, entender que cada persona tiene un mapa distinto en base a todo lo que hemos metido aquí, te lleva a no enfadarte por la conducta ajena, a poder acompañar quizás a la otra persona desde su mapa, desde su forma de ver, desde su forma de interpretar. ¿Se entiende esto hasta aquí? Una de las cosas que nos explican en programación neurolingüística y que nosotros hemos visto es cómo la mayor parte de los conflictos bélicos, conflictos a todos los niveles, tiene que ver con lo que yo creo que es la realidad y lo que sí tiene que ser. Entonces, yo pienso que si la gente entendiera el poder que tiene, entendiera esta parte en profundidad, habría muchos menos conflictos. Con tu pareja, en entornos de trabajo y en otros entornos a más gran escala. ¿Tiene sentido para vosotros? Muy bien. Pues vamos a dejar aquí esta parte. Y para terminar de explicaros que el mapa no es el territorio, os voy a contar un cuento. ¿Hace tiempo que nos den un cuento? No, ¿verdad? Es un cuento que seguramente algunos de vosotros ya lo habéis escuchado. Pero para terminar de consolidar esta parte, si en medio de un salón ponen un elefante y para las personas sentadas alrededor es la primera vez que ven ese animal, los que están al frente dirán que un elefante es un animal alto con 2 ojos, 2 orejas enormes, una trompa, 2 colmillos y 2 patas. Las personas que lo ven lateralmente no estarán de acuerdo. Ellas sostendrán que un elefante es un animal largo y grande, con una trompa, 2 patas, pero que solo tiene una oreja, un ojo, un colmillo y una colita peluda atrás. Las personas que lo tienen por atrás alegarán que un elefante es una cosa con 2 ancas enormes, una colita peluda y 2 patas, pero que ni es largo, ni tiene ojos, ni colmillos, ni orejas y mucho menos una trompa. Y si cada uno sostiene su punto de vista, nunca se podrán poner de acuerdo sobre lo que realmente es un elefante. Así que antes de enjuiciar, enojarnos, deprimirnos ante la conducta ajena, pensemos que el otro tiene una visión del mundo diferente al mío y según él actúa. Vayamos dándole la vuelta al elefante para ampliar nuestra visión del mundo, para ampliar nuestra mente, ya que la mejor manera de aprender
atención aquí, es a través del conocimiento de otro, y esto solo se logra con una buena comunicación. Yo estoy bien, pero quizás el otro también. Cada uno respeta su propio mapa mental. Yo me enriquezco y amplío mi mapa a través del mapa del otro. Voy a averiguar y a aprender de las diferencias, así crearemos más opciones y aprenderemos a respetar a los demás. La idea es que si en lugar de enojarme o enjuiciar por la conducta ajena, yo me intereso de verdad por el motivo por el que la persona piensa, quizás de una forma totalmente diferente a mí, puedo ir dándole la vuelta a ese elefante y quizás tenga una comprensión más grande de lo que es la realidad. Cuantas más rutas u opciones ofrezca nuestra mente, más oportunidades tendremos de conseguir nuestros objetivos, y esto solo se logrará a través del cuestionamiento interno y la aceptación de los demás. Por lo tanto, para cerrar este capítulo, que os quede: del mapa no es el territorio. Primero, que el mapa es la percepción mental que yo tengo de la vida a través de las experiencias y todo lo que hemos metido en el cubo. Que hay cosas que nos sirven y que no nos sirven. Que hay cosas que no nos sirven y seguimos utilizando, porque no tenemos otras alternativas para utilizar. Y nuestro sistema elige la mejor alternativa que tiene. Que exactamente igual que yo funciono como funciono, mi vecino, mi padre, mi madre, mi hermano lo hacen con los mejores recursos que tienen. Que cuando yo miro a una persona y entiendo que ha actuado de esa manera porque era el mejor recurso que tenía, no cabe el enfado, no cabe el juicio. Cabe interesarme qué es lo que te ha hecho pensar o hacer, o qué conducta te ha llevado a hacer esto que has hecho. Y qué otra cosa, hijo mío, hija mía, amigo o amiga, podrías haber hecho distinta. Y qué otro resultado podrías haber conseguido. ¿A qué mola?